Bueno, señores, lo habíamos adelantado, es un tema realmente delicado y lo abordamos con un profesional, ¿no? Y me refiero a Diego Quindimil, que es psicólogo. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué contás? ¿Qué tal? Un placer estar acá con vos. Lo mismo digo, y nos toca un tema, y justo Diego me preguntaba fuera del aire. Hablamos de Chano, señores, mi idea no es hablar de Chano, sino que una figura pública visibiliza hechos que hay. Así como comenté que los temas de misoginia, lo que hicieron dos diputados con Florencia Peña, visibiliza esta cultura misógena, acá el caso de Chano tenemos que visibilizar el tema de lo que está pasando con el abordaje de la drogadicción. Las fuerzas de seguridad están preparadas o para detener y retener a un adicto con el profesional. Bien. Bueno, ¿por dónde querés que empecemos? Y yo te sigo y te voy preguntando, te voy interrumpiendo. ¿Por dónde querés que empecemos con respecto al abordaje? Vamos a ir por el tema más complejo que tiene que ver con el rol de la policía, digamos, ¿no? Es decir, a mí me parece que la policía no está preparada para este tipo de situaciones. El modelo mental de la policía siempre tiene que ver con la prevención de un delito o el castigo de un delito, y en este caso estamos viendo un tema de salud mental, ¿no? Que es el tema respecto de un consumo problemático. Con lo cual, me parece que ahí hay un problema, ¿no? En cómo la policía está preparada o no para responder a este tipo de situaciones. Te voy a interrumpir con algo que justo me metí en un tema que no era de tu órbita. Yo iba a contestarte, para la prevención de delitos tampoco está preparada, pero los entrenan para la prevención del delito, porque si no saben disparar o no tienen entrenamiento de tiro, es otro problema adicional, pero lo que vos decís es determinante. No está preparado para resolver un abordaje que está vinculado a la salud mental, es otro tema. Claro, a ver, no es responsabilidad tampoco, me parece, de la policía, porque siempre que hay una situación de consumo problemático, por ejemplo, una persona alcoholizada en la vía pública, se llama primero a la policía antes que al 911, digamos, Claro. ¿no? Perdón, al SAME, Al SAME. ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que por ahí habría que instalar o un escuadrón especial, si es que se pudiera decir así, pero gente preparada para dar respuesta a estas situaciones. Alcoholismo, drogadicción. Claro, que son cada vez más cotidianas, ¿no? Sí. Y que en la vía pública los vamos a ver cada día más, porque todo lo que tiene que ver con los consumos problemáticos, ¿sí? Me parece que está a la orden del día. Este caso, digamos, tan famoso de una figura pública, como vos muy bien decías, visibiliza una situación que excede, ¿no?, a la policía y que debe ser atendida por un cuerpo transdisciplinario, ¿no? Claro. Es decir, varias disciplinas que den la posibilidad de dar contención a una situación de desborde, que tampoco es la habitual, digo. Esto es un caso muy excepcional también, ¿no? Bien, varias preguntas para hacerte. Dijiste de desborde, que no es lo habitual. Pero yo quiero introducir ahí los temas, los debates que se citaron la semana. Salió Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a decir, bueno, con la Taser no hubiera ocurrido esto. Tu respuesta. Sí, la verdad es que no soy un especialista en el tema de armas, pero de vuelta, creo que el árbol no nos deja ver el bosque, y el bosque tiene que ver con esto de cómo abordamos estas situaciones de consumo problemático. Las instituciones públicas, los hospitales generales, ¿están preparados para contener este tipo de situaciones? Hay una ley de salud mental que tiene ya más o menos unos 10 años y que, digamos, todavía no está del todo instalada en los hospitales públicos, porque tiene que ver un poco con la lógica de la desmanicomialización. Sí. Y todavía... ¿Estás de acuerdo con eso? Y la verdad es que si nosotros tuviéramos hospitales generales en los cuales hay la posibilidad de dar contención a estas situaciones, sería mejor, porque la mayoría de las personas que están internadas en estos lugares, en el Borda, en el Moyano, en el Melchor, son personas que en algún momento atravesaron una situación de desborde emocional o una situación de algún brote psicótico, y que en la mayoría de los casos ya es una situación más social que psiquiátrica o psicológica. Entonces son lugares de contención social, digamos, ¿no? Discúlpame, porque a mí me toca por la labor periodística y por familiares que son colegas tuyos, pero bueno, contarle a la gente que esta modificación de la ley es
ya descontracturar o sacar el tema del concepto manicomio, ¿no? Claro, porque, a ver, si vos internás a una persona en el manicomio, ya queda estigmatizado. Sí, ya está. Sí. Es casi muy parecido a lo que pasa en la cárcel, digamos, ¿no? Es decir, cuando una persona va a la cárcel, después le queda ese estigma, digamos, también para la sociedad y para la reinserción social, ¿no? Entonces, por eso se trata de, digamos, que las personas sean atendidas en hospitales generales y no en estos lugares, ¿no? En donde lo que se hace más bien, digamos, que tiene que ver con no solamente la cura, sino con cierta contención. Y como te decía antes, como en general van a parar a estos lugares personas que no tienen recursos, quedan ahí instalados. Mirá, hay un caso, no tiene mucho que ver con esta situación, pero había un caso hace poco de una persona que estuvo más de 30 años en prisión y hacía 10 años que tenía que salir en libertad. Y no quería salir en libertad porque, digo, ¿qué voy a ir a hacer afuera? Bueno, digamos, en estos lugares pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, como afuera... No, tiene que ver. Sí, claro, porque afuera no hay una posibilidad de reinserción tan sencilla y entonces quedan ahí guardados, digamos, ¿no? O depositados en el Y la pregunta que te dirían todos, ¿qué se hace? Te toca una situación de desborde en el caso de drogas, cuando no se puede controlar y demás, ¿qué se hace? Mira, como te decía antes... No, vamos a hablar de los padres. Sí. A los padres, primero a los padres, no un tercero. No, a ver, dentro de la ley está la posibilidad de la internación involuntaria, ¿no? Es decir, que es a través de un equipo interdisciplinario. Pues digamos, llamó Chano, disculpa, a ver si te interrumpo. Llamó Chano para decir, casi parecía decir, mi vieja está loca, estoy con 4 médicos acá. Claro. El policía le decía, bueno, espere que mando a la policía. Claro, a ver, digamos, sí existe la posibilidad de internación involuntaria, es decir, que la gente, que el sujeto o la persona no quiera, pero sí se lo puede internar involuntariamente, tiene que firmar un equipo interdisciplinario y dentro de las 10 horas hay que, digamos, avisarle a un juez que es el que toma intervención y el cuerpo interdisciplinario de salud tiene 3 días para poder tomar la decisión y demostrarle al juez que es necesaria esa internación. Pero a ver, digo esto involuntaria, pero mientras tanto el tipo no lo controla nadie. No, a ver, hay recursos dentro de la psicología y de la psiquiatría para poder contener estas situaciones sin llegar al extremo de tener que pegarle un tiro a alguien, ¿no? Para calmarlo, ¿no? Es decir, digo, estamos hablando de un caso que no tiene muchos antecedentes de violencia sobre las personas. Me parece que en este caso era más peligroso él para sí que para terceros, digamos, ¿no? Entonces, digo, como te decía antes, este es un caso muy particular en donde es uno entre 100 casos que puede haber un desborde de agresión externa, pero en general la agresión es interna. Entonces, digamos, no es necesario que la policía actúe porque, por otra parte, no tienen las herramientas y muchas veces el remedio es peor que la enfermedad, como se dio en este caso, digamos, ¿no? Bien, ¿qué tema delicado? Bueno, entonces pido a vos, mirando a cámara, consejos, a si está viendo algún padre o que conoce algún familiar, cómo abordar estos casos, ¿no? ¿A quién debe recurrir con estos casos? Porque también a veces se oculta, por ejemplo, algunos tapan el tema del alcoholismo, otros tapan, bueno, a ver, te hablo en lenguaje común, se fuma un porrito y nada más, no le hace nada. ¿Cómo abordar estos casos? Bueno, a ver, no es lo mismo el uso que el abuso, que el consumo, ¿no? Digamos, problemático para poder vivir, ¿no? Es decir, una cosa es el uso, pensémoslo con, digamos, una droga permitida que es el alcohol, ¿no? Es decir, una cosa es que alguien tome una copa, digamos, eventualmente, otra cosa es que alguien, digamos, tome alcohol socialmente y otra cosa es que alguien no pueda vivir sin el alcohol, que me parece que esa es la situación más compleja. En el caso de los consumos problemáticos o lo que se conoce habitualmente como adicciones, la verdad es que, digamos, la salida de ahí es difícil, ¿no? Es decir, tiene muchas recaídas, lo que se llama muchas idas y vueltas. Los tratamientos suelen ser largos, ¿no? Hay algunos tratamientos que funcionan con internaciones. Yo tuve la suerte de trabajar en comunidades terapéuticas, ¿no? Y, digamos, dentro de 100 casos, te podría decir, bueno, la cura se posibilita en no la mayoría, ¿sí? Con lo cual, digo, hay... No en la mayoría. No en la mayoría de los casos. ¿Y qué número sería? Bueno, a ver, la verdad que no es muy bueno decir números, pero un 20, un 30%, ¿no? Y hay mucha ¿Sí se recupera o no se recupera? Sí se recupera. ¿El 20% se recupera? El 20, el 30% se recupera. O sea, después la hay, tasa, como te decía, recaídas, ¿no? Idas, vueltas, que hacen el tratamiento, o sea, el 70, mucho más largo. El 70 no sale.
no sale, digamos, de primera, ¿no? Es decir, Sí. tiene, como te decía, idas y vueltas, hasta que encuentra, en el mejor de los casos, el modelo adecuado para curarse de esa situación y en muchos casos, digamos, no se recupera nunca, ¿no? Es decir, nosotros tenemos casos de figuras públicas, ¿no? Que, digamos, tuvieron que llegar a un abismo para poder curarse y, digamos, A un ver, montón si que querés, no se Charlie, curaron. digo ¿No? yo, si querés, Charlie García, Maradona. Claro, ¿no? Es decir, bueno, el caso de Charlie, podemos ver que hoy está mejor, digamos, ¿no? Es decir, que, digamos, lo pudo atravesar, ¿no? En el caso de Maradona, lamentablemente, ¿no? Es decir, este consumo problemático lo acompañó hasta el último de sus días y, bueno, digamos, tuvimos que sufrir también, ¿no? Su ausencia, ¿no? En este sentido. Muchísimas gracias. Un placer.